Hola, buenas noches. La clase de hoy va a ser, considero un repaso del uso del multímetro, o algunos le dicen tester también. Vamos a ver. Es repaso porque considero que capaz en el año pasado ya lo vieron. Acá vamos a ver un multímetro digital y dos modelos de multímetros analógicos. El multímetro digital es el amarillo, es uno de los más comunes que hay en el mercado, también los más económicos. Y bueno, vamos a trabajar con este para que bueno, como lo tienen la mayoría, que lo, que lo sepan usar, que sepan todas las funciones y todo eso. Bueno, quiero hacer una aclaración en este analógico que lo que he visto por experiencia, lo que han traído los alumnos, yo he visto, no sé, noten que abajo a la izquierda está la marca del multímetro digital. Obviamente no es la marca del que lo fabricó, sino el que lo encargó en China para importarlo. Y pone su nombre, pone su marca. O sea que si anda bien el multímetro o anda mal, el que se perjudica es el que lo trajo. Lo que he notado que estos que tienen la marca, puede haber otras marcas, casi siempre son marcas de empresas que acá venden productos de electricidad, venden focos, venden cable, venden distintos productos de electricidad. Eh, Son buenos, esos andan bien. Ahora, el que no anda bien es el que no tiene marca. Lo van a ver idéntico, es el mismo, a la vista es igual, pero van a mirar ahí abajo a la izquierda, no van a ver ninguna marca, capaz dice multímetro o dice cualquier cosa, algo muy genérico. Ese no lo compren porque alumnos me han traído así, sin marca, y lo hemos sacado del blister y no pudimos hacer ni una medición, ¿eh? No andaban para nada. Es tirar la plata. Yo noté eso, por eso le quiero hacer la aclaración. Bueno, vamos a empezar. Un multímetro tiene tres instrumentos adentro, tanto el digital como el analógico. A ver, me voy a poner los anteojos. Bueno, tiene voltímetro, amperímetro y ómetro. Todo en una misma caja. El voltímetro tiene dos funciones comparado con los otros dos instrumentos. Puede medir en alterna y puede medir en continua. Eh, lo que se nota que todos los multímetros, si hay algo que no tienen, es medir corrientes en alterna. Todos miden corriente pero en continua. Si queremos, si realmente lo que estamos buscando es un aparato que mida corriente en alterna, lo que vamos a necesitar es, acá vemos una pinza amperométrica, que es su función exclusiva, casi exclusiva. Ahora vienen con otras funciones, algunos tienen para engancharle cables y funciona como otro tipo de multímetro, pero vamos a ver esto. Su función principal es corriente en alterna. Bueno, eso lo vamos a ver en el futuro, pero les quería hacer la aclaración, esa diferencia que hay. Bueno, vamos a empezar a ver las funciones del digital y sus simbolitos para que puedan interpretar lo que significa. Bueno, empezamos con la función de voltímetro en continua. Está simbolizado por una B corta, viene de la palabra volt. Y vamos a ver que hay una línea continua, una línea llena, así, arriba, y abajo tiene una línea punteada. Lo que simboliza esto es una tensión continua, o sea, la línea toda llena negra es el valor del voltaje y la punteada sería el valor a cero, y el voltímetro que mide es esa magnitud entre la raya punteada y la raya continua. Es una interpretación gráfica para que la gente lo pueda ver sin tener que leer ninguna leyenda. Yo se los explico por si no es tan intuitivo. Bueno,
Eh, esta función, voltímetro continua, esta función en la práctica es para medir pilas, para medir baterías, para medir tensiones en circuitos electrónicos y fuentes de alimentación de continua y la salida de los rectificadores. Los rectificadores son aparatos que a través de diodos y condensadores transforman una alterna en una continua. Bueno, esa salida la podemos medir con esta función. Después, la función que sigue es el voltímetro en alterna. Es una B corta, viene por la palabra volt, y tenemos una línea que zigzaguea, o podríamos entender como un bigote, pero es un zigzagueo lo que quiero recalcar. Eso simboliza la tensión alterna que va variando en el tiempo, por eso es que va hacia arriba y después hacia abajo. Eso así visto, quieren dar la intención de ser intuitivo y poder entender rápidamente, sin leer nada, que es voltaje alterno. Bueno, esta función es la que más usamos los electricistas. Con esto podemos medir la tensión de un tomacorriente, podemos medir la entrada de los bornes de una térmica, en los bornes de la salida de la térmica, tanto en el disyuntor también. Si no tenemos una tensión, los enchufes no tienen tensión, entonces vamos al tablero principal, nos fijamos, medimos la entrada de la térmica, medimos la salida de la térmica y bueno, ahí vemos, podemos identificar cuál es la llave que están dando mal, ¿no? Capaz las vemos todas subidas, pero capaz no dejan pasar la corriente, capaz hay una baja tensión. Bueno, eso lo vamos a detectar con este voltímetro. Otra cosa que también podemos detectar en los transformadores, la tensión de entrada, la tensión de salida, si corresponde con lo que dice como cuando lo compramos o lo que dice el aparato, también todo eso se puede medir. Lo que tiene esta función, no hay que tener cuidado, al ser alterno no tenemos que fijarnos en los colores de las puntas, no hay polaridad. Y el aparato reacciona a eso, digamos, no, es indistinto, ponerlas de una forma o de la otra, lee la misma magnitud siempre. No pasa eso, no lo aclaré, en el voltímetro en continua. En el voltímetro en continua sí, vamos a ver que si lo ponemos en una forma, nos va a tirar la lectura con un signo negativo, si la damos vuelta, nos va a tirar la lectura sin signo. Eso ahí podemos nosotros identificar cuál es el positivo o el negativo de lo que estamos midiendo. El positivo es rojo y el negativo va a ser la punta negra. Bueno, función de amperímetro en continua. Bueno, esta función son de corrientes muy bajas. Esta función es exclusivamente para medir corrientes en circuitos electrónicos. Hay que usarla con mucho cuidado, este amperímetro, porque un amperímetro, cuando necesita que pase toda la corriente por adentro del aparato, ¿no? Los amperímetros que tienen los multímetros. Entonces, se trata de hacer lo menos resistivo posible. O sea, funciona para una tensión, es como si fuera un cable. Entonces, llegamos a conectar mal el amperímetro y vamos a producir un cortocircuito. Bueno, por suerte, los multímetros, cuando están como amperímetro, tienen un fusible, que si nos llegamos a equivocar, hacemos una medición de ese tipo, va a saltar el fusible. Bueno, listo. Digamos, el primer error, el aparato todavía no sirve. Si le cambiamos el fusible por uno igual, de vuelta vamos a poder equivocarnos si el instrumento no va a seguir funcionando. Ahora, si lo hacemos un puente, porque no tenemos tiempo para comprar el fusible o nos da fiaca ir a buscarlo y nos equivocamos, bueno, perdimos el instrumento. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, y ahora la función de amperímetro, pero
de corrientes grandes, hasta 10 amperes. Este aparato lo puede medir. Esta función son usadas de corrientes de rango desde 1 hasta 10 amperes. Son muy usados en lo que es reparación de la electricidad del automotor, por la gama de corrientes que trabaja. Esta función, para poderla habilitar, vamos a tener que sacar el cable rojo de donde está, en el mismo multímetro donde está enchufado, lo sacamos y lo ponemos en este borne que está acá en la foto. Ese borne es exclusivo para usar la función de 10 amperes. Lo conectamos ahí y seleccionamos la función 10 amperes y vamos a poder usarlo. Pero ya les dije, con mucho cuidado, por el tema que podemos producir cortocircuitos cuando habilitamos los amperímetros en los multímetros. Bueno, la función ohmmetro. Esta función es usada para medir resistencias a la circulación de la corriente o de la electricidad, que tiene un aparato o un material. Podemos probar LED. Los LED tienen dos patitas. Ponemos una de las puntas en una pata y otra en la otra y vemos si se enciende, anda bien. Si no enciende, bueno, lo damos vuelta o hacemos la prueba cambiando las puntas en las patas y tendría que encender. Si tampoco enciende, bueno, es porque el diodo está en mal estado. Entonces ya ahí podemos saber cuando un diodo está bueno o cuando está malo. La prueba esta puede ser directa, no necesitamos esa resistencia que necesitan los LED. Cuando lo hacemos con el ómetro, ya el ómetro tiene una resistencia y no va a quemar al LED por hacer la medición de este tipo. Así que lo podemos hacer directamente. Bueno, podemos medir aislaciones. Si lo ponemos en las escalas de K, o sea, ahí vemos en la escala dice 200K o dice 20K, 200K, 2000K. En esas escalas podemos medir aislaciones. Lo más usado de buscar una aislación es el bobinado de un motor, ¿no? Si no pasa la corriente del bobinado a la armadura del motor, que nos puede dar una patada, entonces podemos medir esa aislación. En los transformadores puede pasar eso mismo también. En la corriente del bobinado, si está con falla, puede derivar la corriente del bobinado al núcleo del transformador y bueno, eso lo podemos detectar en estas escalas del ómetro. Podemos detectar un primario y un secundario en el transformador. Si el transformador es de 220 a una tensión que desconocemos, sabemos que de 220 a 12, pero ya no podemos distinguir cuál es el primario y el secundario. Muchas veces veo que en internet preguntan eso. Bueno, con el ómetro podemos detectarlo. Si el bobinado que tiene más resistencia es el primario, el que tiene menos resistencia va a ser el secundario. Otra cosa que podemos hacer, se usa también en electrónica, y si hay un circuito que está encapsulado en resina y no podemos deducir lo que hay adentro, muchas veces nos puede ayudar el medir las resistencias entre los bornes de esa caja negra, pasaría a ser como una caja negra. Podemos deducir, teniendo idea más o menos de lo que es, podemos deducir el funcionamiento del circuito. Bueno, una advertencia con el ómetro: todas las medidas de resistencia se tienen que medir. Lo que vamos a medir no tiene que estar alimentado con nada, no tiene que estar desenchufado. Si se enchufa, tiene que estar desenchufado. Si lleva pila, tiene que estar sin las pilas. Si lleva batería, se le saca la batería. Y recién ahí vamos a poder hacer mediciones de resistencia. Bueno, las funciones extra. Las funciones extra son las funciones que no tienen todos los multímetros. Algunos la tienen, otros no la tienen. En este caso, este modelo, vamos a hablar de las que sí lleva. Bueno, la función continuidad es una de las funciones
de las más buenas de las funciones. Si van a comprar un multímetro y tiene entre dos y uno tiene la función continuidad, yo les digo, está buena la función. Eh, lo que hace es, funciona más o menos con el principio del ómetro. Eh, lo que hace es así, detecta, cuando lo ponemos en esta función, si detecta baja resistencia, no cero, baja resistencia, porque está adaptada para poder chillar con los diodos. Los diodos suelen tener una tensión en directa y bueno, para poder detectar, chillar, aunque esté esa tensión, tiene un cierto margen de medición de resistencia. Pero son bajas. Cuando la resistencia es baja, la chicharra va a sonar. Entonces con esto podemos controlar si hay un cortocircuito, de esos cortocircuitos grandes, ¿no? Y podemos también detectar si hay continuidad en un cable, ¿no? Eh, de un lado al otro, podemos decir, bueno, no, este cable está bueno, este cable está cortado. Bueno, si chilla, está bueno el cable, si no chilla, está abierto. Bueno, esta función funciona así, está muy buena. Y después tenemos la función onda cuadrada. No es muy usada, pero bueno, les explico para qué se usa. Cuando seleccionamos la perilla selectora, la ponemos acá en este símbolo de onda cuadrada, lo vemos que es como una senoidal, pero todo recto. Lo que va a hacer va a generar una onda cuadrada en las puntas del tester. O sea, va a funcionar como un generador. Entonces, si tenemos un equipo de audio que no sabemos si hay otra cosa que tiene problemas o el mismo amplificador tiene problemas, podemos inyectar esta señal cuadrada en la entrada del amplificador y si la escuchamos por los parlantes, entonces el amplificador está funcionando. Tendremos que buscar la falla por otro lado. Para esta cosa nada más sirve. Y auriculares también, puede llegar a escucharse el sonidito, si nos ponemos el auricular y tocamos las puntitas del plug del auricular, podemos llegar a escuchar el pitido. Si escuchamos el pitido, anda bien o tiene el cable cortado, por esas cosas. Bueno, esta función realmente no se usa para nada, pero bueno, es la función de transistor. En verdad lo que mide esta función es la ganancia de los transistores. Se tiene que usar con el zócalo, que está acá, el azul. Es así, con un transistor nuevo, eso que no tiene soldadura ni nada, podemos meter las tres patas en el zócalo, buscando cuál es la combinación justo base, colector y emisor correspondiente al modelo del transistor, y recién ahí nos va a tirar en el visor un número. Ese número viene a ser la ganancia del transistor, o sea, cuántas veces la corriente de base es la corriente colector. Y bueno, y ese valor es eso. Bueno, vamos a pasar ahora con los multímetros analógicos. Vamos a analizar estos dos modelos. Lo que vamos a nombrar son las ventajas y desventajas, pero no entre estos dos modelos, sino entre los multímetros digitales y los multímetros analógicos. Bueno, el multímetro analógico tiene una ventaja y desventaja. La gran ventaja que tiene es que para medir corriente y tensión, o sea, voltaje, no necesita las pilas internas del aparato, cosa que el digital sí. El digital, si no tiene pila, tiene gastada, no podemos hacer nada. Con este, si las llega a no tener o las tiene gastadas, podemos medir todavía corriente y voltaje. Otra ventaja que tiene, que si nos lo olvidamos encendido, no pasa nada, no se va a desgastar la batería. Aunque lo tengamos puesto en ómetro, no se va a desgastar. Ahora, si el digital nos lo olvidamos prendido,
sonamos. Cuando lo vamos a necesitar está descargado y no lo podemos usar. Ahora, la desventaja que tienen los analógicos es la precisión de la lectura. Comparado con un voltímetro digital, perdón, con un multímetro, siempre me equivoco voltímetro con multímetro. El multímetro digital es mucho más preciso que el multímetro analógico. Bueno, y otra desventaja que tiene que para medir resistencias hay que hacer un ajuste a cero, cosa que con el digital no hay que hacerlo. Pero tampoco, no es tan complicado tampoco. Es una cosa que hay que saber que hay que hacerla. Bueno, vamos a la nomenclatura de los analógicos. Los analógicos no suelen tener mucho simbolito, así como tenía el digital. Vienen de la misma nomenclatura que tenían los viejos multímetros. Aunque sean nuevos, siguen conservando la misma nomenclatura. Bueno, estas nomenclaturas están basadas en el idioma inglés. Pónganle, vamos a ver, la función voltímetro continua es DC-B corta. DC-B corta quiere decir directa, electricidad directa, voltaje de electricidad directa. Bueno, los ingleses le dicen directa a la tensión continua. Y la C, bueno, ellos le dicen current, dicen corriente, a lo que nosotros en verdad tendríamos que decir electricidad, para que no haya confusión. Para la gente que está aprendiendo electricidad, el que le estén diciendo, es un voltímetro de corriente, ¿cómo? ¿Voltímetro de corriente? Es como que, obviamente, para los que ya sabemos no nos vamos a confundir, pero para el que está aprendiendo se confunde. Y después está un montón de tiempo tratando de diferenciar qué es voltaje y qué es corriente. Entonces yo me di cuenta, trato de que no haya confusión. Bueno, entonces ya sabemos, cuando vemos en el voltímetro analógico DC B corta, quiere decir voltímetro de continua. Acá vemos cómo está en un voltímetro nuevo, cómo está en un voltímetro antiguo y lo vemos así como figura. Puede haber voltímetros que te diferencian. El voltímetro alterna en rojo y el voltímetro en continua en blanco. Eso es indistinto, eso depende del modelo del tester. Lo más que nada hay que saber que las siglas, ¿no? DC-B corta quiere decir voltímetro de continua. Bueno, vemos la otra función. Ahora la función también de voltímetro, pero en alterna. AC-B corta. También viene del inglés. La A es de alterna y la C es del current, pero la vamos a entender como electricidad. Y la B corta es del voltaje. Entonces, voltaje de alterna. Bueno, vemos cómo está escrito en voltímetro nuevo, cómo están en los voltímetros viejos, conservan las mismas siglas y lo vemos cómo está puesto ahí la escala y todo. En este caso, en este modelo, diferenciaron blanco y rojo, de continua y alterna. Bueno, vamos a la función amperímetro en continua. Como dice DC, que quiere decir continua, y MA. La M es porque son miliamperes, o sea, mide en milésimas de amper. Para que entiendan la escala, bueno, tenemos 0,5 miliamperes, o sea, medio miliamper. Y después, en la escala máxima son 500 miliamperes. 500 miliamperes es medio amper, para que entiendan las magnitudes. Bueno, o sea, este amperímetro puede medir hasta medio amper. Es de uso electrónico. Bueno, entonces vamos a la función ómetro. Vemos en estos testers es muy usado el omega. Bueno, en el digital también tenía el omega. El símbolo omega está muy relacionado a lo que es ohms. Y vemos que en el tester antiguo ya venía con la misma palabra ohms.
Y ahí vemos cómo figura en el frente del tester, el omega, y vemos que tiene el analógico, vamos a ver que tiene números que son múltiplos de 10, y tiene la X. Puede tener, este modelo no tiene sensibilidad como para tener por 1, porque es de baja sensibilidad, pero suelen venir por 1, por 10, por 100 y por 1K, y puede haber hasta por 10K. Depende de lo bueno que sea el tester analógico y la sensibilidad. Bueno, tiene la X, quiere decir que el valor que vamos a leer en la aguja lo tenemos que multiplicar por estos números, depende dónde está puesta la llave selectora. Bueno, ¿cómo leer resistencias en el multímetro analógico? Bueno, primer paso, esto es para hacer el ajuste a cero, cruzamos las puntas, las ponemos en corto. Mientras están en corto vamos a ver que la aguja de estar en reposo se va a ir hacia el otro lado. Lo que tendría que pasar es que coincida con el cero de la escala de ómetros. La escala de ómetros nos vamos a dar cuenta que del lado perdón, del lado donde está las otras escalas tienen todos los números de fondo de escala, la de ómetro tiene el 0 de ese lado. Y vamos a ver que donde tienen el 0 todas las otras escalas, la del ómetro tiene un símbolo de infinito. Esa que está justamente al revés es la de ómetro. Bueno, entonces cruzamos las puntas, la aguja vamos a ver que se va para el otro lado. Y ahora con la perilla vamos a hacer que coincida la aguja con el 0. Lo vemos acá en la imagen. Yo puse la escala verde porque justamente en este modelo la escala del ómetro está en verde, pero puede estar en otro color. Bueno, en verdad lo que tenemos que hacer es que coincida la aguja, que la vamos a ver del otro lado cuando cruzamos las puntas, que coincida con el 0. Una vez que hicimos eso, ya está, estamos listos para hacer la medición. Hacemos la medición y leemos lo que marca la aguja. En el ejemplo este está entre el 10 y el 8. Está un poco más tirada hacia el 10, entonces yo deduzco que debe ser 9,5. Bueno, el 9,5 no es el valor de la resistencia. Lo tengo que multiplicar por lo que por donde está puesta la llave selectora. Si estaba puesta en 10, lo multiplico por 10. Si estaba en 100, lo multiplico por 100. Si estaba en 1K, lo multiplico por 1000, porque K significa 1000 en todas las escalas. Kilogramos, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Por eso es la K. Bueno, y ahí una vez que hacemos la multiplicación, recién ahí tenemos el valor de la resistencia. Y podemos ahí anotarlo en el papel, es la resistencia que tiene este aparato. Bueno, y ahí termina la clase. Cualquier cosita que quieran comprar un test, me quieran hacer una pregunta, me la hacen. Cualquier pregunta sobre esta clase, me la preguntan. Si tienen otro tester o multímetro y me quieren hacer alguna pregunta, yo tengo una diferencia, y me la hacen. Y nos vamos charlando. Y nos vemos para la próxima. Un saludo grande y nos vemos. Chao.